Hola, yo soy Edwin Díaz González, soy periodista de televisión aquí en Orlando, Florida. Emigré de República Dominicana hace 3 años, en enero de 2020, poco antes de la pandemia. Llegué a Puerto Rico a hacer un máster en Relaciones Públicas, es mi segundo máster fuera del país, y a finales del año 2021 aceptamos una propuesta laboral, aplicamos a una oferta laboral en Noticias Univisión Orlando como periodista multimedia journalist. Es el que hace de todo un poco en la calle. Por sí solo hace periodismo y lo plantea o lo propone en vivo cada día. Hay un país en el mundo en el mismo trayecto del sol, de gente alegre y gran corazón, que se levanta cada mañana a dar lo mejor, así sea, lejos de sus tierras. Soy Adimir Crespo y esto es En el mismo trayecto del sol podcast. Dominicanos que brillan fuera de Quisqueya. Bienvenidos a un nuevo episodio de En el mismo trayecto del sol, dominicanos que brillan fuera de Quisqueya, y como escucharon al inicio, hoy nos hacemos acompañar de Edwin Díaz González, quien actualmente es periodista en Univisión Orlando. Hola. Bienvenido a mi estimadísimo profesor a este episodio. Saludos, gracias, Yadimir. Para mí es un privilegio estar entre tus seleccionados. Es un reconocimiento que valoro con muchísimo agradecimiento, con muchísima alegría. Y si nuestra historia sirve para inspirar a alguien, siempre será de una satisfacción mayor. Te felicito por este emprendimiento tan especial que estás llevando a cabo. Ya venías haciendo cosas interesantes en República Dominicana. Y bueno, esto que estás haciendo, cualquier maestro que estuviese al frente tuyo era capaz de pronosticarlo. Y no sé si estuve lejos de ese pronóstico. ¿Eh? Gracias, profesor, gracias. Y de verdad que para mí es todo un honor y hasta motivo de cierto nerviosismo, porque hay que honrar lo aprendido, ¿eh? Hay que honrar lo aprendido. Bueno, iniciamos ya de una vez preguntándole, ¿cómo es eso que de repente, a pocos meses de que ya se oficializara lo de la pandemia, usted emigra a nuestra vecina isla de Puerto Rico? Mira, pregunta interesante, preocupó a mucha gente porque yo emigré poco después de unos temblores importantes que estaban ocurriendo en el suroeste de la isla. Poco tiempo después, hablo de mediados de enero del año 2020, era poco antes de la pandemia. Cuando voy a Puerto Rico, mis compañeros periodistas expresaron su preocupación, que si no podía hacer nada, que si no me podía retornar. Gente que inclusive, amigos, hermanos que quiero mucho, sabían que la frecuencia con que ocurren terremotos de una magnitud importante y devastadores es en promedio cada 50 años. Si había ocurrido un terremoto en Puerto Rico, en el suroeste, hacía poquito tiempo, o uno que sea grande y desastroso, devastador, no ocurriría en mucho tiempo. Lo que seguía eran algunas réplicas y las hubo mientras estuve allí. Solo que yo no fui al suroeste, sino que fui a San Juan. Y bueno, el que se preocupa por uno y el que quiere a uno, pues simplemente dice, está temblando la tierra, no te acerques por ahí. Yo de todas maneras, no sé, como ya había asumido el riesgo de emigrar, que siempre implica un riesgo, eso de reiniciar, eso del reinicio, la partida desde cero, pues no iba a echar por atrás. No me asusté en ningún momento, la verdad, pero sí valoré con cierto interés la preocupación que me manifestaron algunos compañeros. Y ya luego, estando allí en enero, pasó poco tiempo después, el máster era virtual, bueno, era semipresencial, mayoritariamente en línea y varias sesiones también presenciales. Poco tiempo después, en marzo, fue declarada la pandemia y vaya usted a saber, la pandemia hizo que el máster se tornara solamente virtual y allí estuvimos, virtual haciendo el máster, por supuesto en San Juan, estábamos en la casa de mi padre y su esposa y allí estuvimos en familia, nos pasamos la pandemia, lo peor de esa crisis de pánico que vivió el mundo y por supuesto que también fue bastante calamitosa, que costó la vida a cientos de miles de personas en el mundo. Lo pasamos ahí en familia con mi padre y eso estrechó aún más nuestros lazos y a mí me permitió crecer. Uno se observó muchísimo, ¿verdad? Y se analizó muchísimo y replanteó muchísimas cosas de la vida y aprendió mucho en la pandemia. Yo continuaba el máster y veía las noticias y sufría aquello y bueno, estaba lejos de casa, lejos de mi madre, pero igual pendiente de ellos y también
viendo este nuevo ciclo del mundo, esta nueva transición tan dramática, tan terrorífica, pero que, bueno, a la que sobrevivimos afortunadamente. Tenía usted algo que muchos considerarán una ventaja. Tenía a su padre en Puerto Rico. ¿Qué tal la experiencia de ese retornar a la cercanía de su padre? ¿Qué justamente puntos favorables ofreció esto para su migración? Mira, te cuento que yo no me crié con mi padre biológico. Sí, él estuvo presente, y desde pequeño lo conocí, y hubo episodios importantes junto a mis hermanas, otros hijos de él. Tengo dos hermanos mellizos bien parecidos, no llegan a ser gemelos, pero se parecen bastante. Y sí, mi figura paterna, la de mi padre biológico, por el cual soy Díaz, sí lo tenía bien ubicado, y había comunicación frecuente. Y siempre que él iba a República Dominicana, porque estuvo 20 años aproximadamente en Estados Unidos, siempre nos veíamos por allí. Y bueno, estar con él pues me ayudó a conocerlo un poco más, ¿verdad? Y de paso a conocerme a mí mismo. Fue una etapa de mucho crecimiento, porque no había convivido así por mucho tiempo con él, y verlo y verme, escucharlo, escucharme, saber de su niñez más en detalles, de su juventud, del trabajo que hacía, pues así carreteando también, pero digamos que diseñando y estableciendo el catastro de gran parte del país, pues me ayudó a verme en él y a ver mucho de mí también en él, y viceversa. O sea, es decir, mirar en qué me parezco yo a él y él a mí. Por supuesto, soy yo quien más se parece, porque él fue antes. Conocer un poco más de historia de mis orígenes, desde ese lado de mi sangre. Y también de eso aprendí la personalidad, la convivencia en el hogar, siendo adulto con tu padre biológico, escucharle más a menudo, su visión del mundo. Uno sabe por qué a veces entonces uno tiene cierto, por Hizo de así decirlo, casualidad. por así decirlo, cierto caché. No. Hizo de casualidad esa presencia de su papá una estadía en Puerto Rico más amena, más favorable, más fácil de Sí, llevar, porque además hay otra pregunta. sí, Históricamente y un tanto culturalmente hay ciertas rencillas, por llamarlo de alguna forma, entre dominicanos y boricuas. ¿Hubo quizás en algún momento en que usted se sintiera discriminado y que encontrara apoyo quizás por el tiempo que su padre llevaba allá y experiencia que ha de tener? ¿Algún consejo que hiciera en caso de que haya sufrido discriminación el peso de eso uno más ligero? mira, mi papá tiene mucha personalidad. Yo tengo algo de personalidad, no tanta como él. Y prefiero ser una persona tranquila, pasiva, pero tengo mi personalidad definida, clara, y no negocio lo que creo. Acepto lo quien opina distinto con muchísimo respeto. De hecho, me gusta escuchar a quien piensa distinto, cuestionarlo, inclusive disimular mi posición cuando quiero escuchar, para aprender de una visión totalmente distinta a la mía. El poder de la escucha. Mi padre, pues, me dijo que de repente a algunos le parecería el tema del color tan distinto, tan interesante, tan motivo para mirarte distinto allí. No puedo decir que sufrí ningún tipo de discriminación en Puerto Rico. Yo sentí mucha expresión de hermandad, muchos lazos históricos, sentí la alegría caribeña, la hermandad de dos naciones que los separa apenas un canal estrecho. Yo sentí algo diferente a lo que otras personas sentirían. Yo me acerqué a medios de comunicación antes de ir a emigrar allí. Visité varios medios de comunicación. Allí un dominicano es lector de noticias, emigró desde pequeño. Fui llamado para evaluarme en un programa de radio líder como reportero. Ya había emigrado hacia el oeste, ya había conocido a mi actual esposa, me había establecido allí, y ser reportero de radio a medio tiempo no iba a compensar mi retorno a San Juan.
Entonces, por eso ni siquiera participé de la evaluación. Pero no estuve trabajando en televisión, salvo para medios Telemicro, que sí, seguía siendo de corresponsal allí eh, desde Puerto Rico. Hice varias cosas, hice varios trabajos, coberturas electorales, coberturas a huracanes, recibiendo talentos dominicanos allí, del Canal 5, participando de la coordinación de contenidos. Y allí estuvimos. Y también fue una etapa que valoré mucho. Pero discriminación, para volver al origen de tu pregunta, en Puerto Rico, en el trato, no sentí discriminación en la calle. Y no es que tampoco yo, si alguien me ve distinto porque soy color brown, super brown, yo le voy a prestar mucha atención. Déjame decirte que no, porque por aquí donde estoy ahora, a alguien alguna vez quizá le parece extraño que haya un color brown en TV, y pues esa gente no cuenta con el mínimo de mi atención, con el mínimo de mi atención. Anulados, anulados. No puedo enseñarles a ser libres y felices. No puedo. Los dejo en su atraso. Y el que se habla escucharme, pues le doy su clasecita. Perdón la inmodestia, pero es que me parece algo como de tan primitivo, eso de pensar que el otro es menos por el color, cuando hay tanto que aprender del mestizaje del que nosotros disfrutamos en República Dominicana, de nuestra historia, de nuestros sonidos, de la riqueza, de lo diverso. Es que hay tanto que aprender de todo eso que parieron los españoles y los africanos al mezclarse, porque de los indígenas no nos dejaron nada, salvo alguna que otra palabra. Seguro que en el ADN seguimos siendo indígenas, seguro que sí, seguro que sí. Sí, y ya que menciona que fue en ese momento en que conoce a su actual esposa, ¿esto influyó en que se quedara usted en suelo estadounidense? Sí, claro que sí. Cuando yo llegué a Puerto Rico, por supuesto, yo comencé a asistir, colaborar con un proyecto de bienes raíces de mi madrastra, la esposa de mi padre, y él, un proyecto de bienes raíces. Ella tiene algunas propiedades allí y comenzamos a explorar ese mundo y nos acercamos al mundo de los negocios. Yo llegué como estudiante, con visa de estudiante, por lo cual mi labor de asistencia era meramente un aporte familiar, el que hacíamos con ese proyecto familiar. Y bueno, yo había entrado a Estados Unidos como periodista, tenía visa de periodista también, pero allí estábamos como estudiante. Eh, Mi padre es ciudadano norteamericano hace un tiempo, pero hacía poco tiempo. Entonces, eh, poco después yo conocí a mi actual esposa y bueno, pues valoramos muchísimo que ella tuviese un compromiso importante con la fe. Ella también valoró algo nuestro que no sé, todavía no me lo ha dicho por completo. Y decidimos pues acercarnos mucho más y emprender un proyecto de hogar por el cual estoy agradecido. En Mayagüez, ahí con traje nupcias, ahí nos casamos en medio de la pandemia con todo y mascarillas, y el pastor de ella allí, él fue quien nos casó en Puerto Rico. Y sí, a partir de ahí ya que, por supuesto que el que se casa debe estar unido. La emigración divide muchas familias, ese es otro lado de ver la emigración, ¿verdad? Divide muchas familias, deja muchos hogares separados, deja a niños con un padre que está lejos, ausente, resta autoridad en el hogar entonces, el rol del papá. Aunque hay madres que son meritosísimas, por supuesto, como la mía, eh, pero en nuestro caso, eso de que emprendiéramos un hogar, que nos comprometiéramos y nos casáramos, pues en este caso nos unimos en medio de mi migración. Ya ella era migrante, ya había migrado hacía mucho tiempo a Estados Unidos y tenía unos años también en Puerto Rico, ya en su segundo ciclo. Y ya que menciona lo de la fe, usted que es una persona que tiene la suya muy bien cimentada, a mí recientemente me hicieron una entrevista como migrante y me hicieron una pregunta que me pareció muy curiosa, pero muy especial. Y me decía la chica que ha notado un patrón en la mayoría de migrantes que ha encontrado
cierto, más que refugio, comunidad y familia en medio de la fe. ¿Encontró Sí, usted eso? pues sí, yo encontré en la fe, pues Papá Dios nos suplió una compañera en una comunidad cristiana muy madura. Esa iglesia en Mayagüez, de mucha gente, de mucho nivel espiritual, de mucha formación cristiana, de mucha formación teológica, de mucha calidad humana, mucha sensibilidad, no solamente al tema de lo espiritual, sino también al tema social. Fue una escuela también estar ahí en Mayagüez, fue una escuela. Nos integramos al trabajo con mi esposa en su proyecto de café nutricional y fue un contacto popular importante y también en la iglesia una comunidad de amor bastante especial que no logro olvidar. La verdad que me sentí un poco mayagüezano estando en Mayagüez con la experiencia de la fe allí con toda esa gente y por supuesto todo lo que aprendí allí y el contacto popular con la gente en el día a día, cada mañana con el mayagüezano, tal cual la persona, el pueblo mismo. Sí, y eso a mí en mi caso, que estoy en Elche, me pasa que ya incluso bromeamos que soy dominico ilicitana, porque cuando te reciben con tanto amor y encuentras esa especie de familia fuera de tu hogar que los une la fe y los une ese amor de Dios, bueno, pues uno termina, como usted dice, sintiéndose parte Sí, de lo claro. que es esa ciudad, pero obviamente nosotros no dejamos nuestras raíces, no dejamos No, nuestra cultura ni lo echamos a un lado, mucho menos lo olvidamos. Edwin, ¿cómo llega Edwin Díaz González, mejor conocido en la televisión dominicana como Edwin González? ¿Cómo llega a Orlando? sí, bueno, al final de mi tiempo allí en 2021, antes, de hecho, había conocido a mi actual esposa eh, y de las primeras expresiones que me dijo cuando empezábamos a hablar era que ella tenía casi sus maletas hechas, porque como te dije, ella emigró primero a Connecticut y luego estuvo en Puerto Rico casi 10 años. De Puerto Rico ella entendía que había, aunque no le iba mal en su proyecto de club de nutrición, no le iba mal, pero ya quería cerrar un ciclo y establecerse en otro lugar para mirar otro mercado. Me dijo que tenía las maletas hechas y yo salí de República Dominicana, pues intentando explorar también el ambiente comunicacional, no solamente en Puerto Rico, sino ya que estaba en Puerto Rico, en el territorio norteamericano. Y pues no me limitaba a estar en Puerto Rico, estar en Estados Unidos, estar en algún lugar de este país tan grande, no sentía ningún tipo de limitación. Mayagüez, que era 2 horas de San Juan, ya no vivía con mi padre, y también él sabía mis planes, también conocía mis planes, por lo cual, pues, eh, luego ya en 2021, luego de que tenía ya documentación como residente, estuve mirando ofertas laborales en las cadenas que nos llaman la atención a los dominicanos. Y entre ellas, pues, respondió mi llamada a una aplicación para un puesto laboral en Filadelfia. Eso es el área triestatal donde los dominicanos quizás somos mayoría entre los hispanos. Entonces, en Filadelfia, la historia de Rocky, ¿verdad? Ahí en Filadelfia, nos pareció que podía ser un lugar, aunque por el tema del frío y también ir a ejercer periodismo a un lugar, eh, no sé cuál es la tasa de criminalidad de allí, pero de repente las noticias hacen que uno piense que es más de la que realmente existe. No lo sé. Teníamos el tema como visto, interesante y podríamos haberlo hecho. Mi hermana vivía de ahí a hora y media quizá, en Pensilvania, y iba a estar cerca de la comunidad dominicana que nuestra diáspora en Estados Unidos, en Nueva York, en el área triestatal, es la mayor que tenemos en todo el mundo, en esa área. Entonces, parecía viable, recibimos una llamada, dijimos que sí, pero luego el director de noticias de allí también dirigía Noticias Univisión Atlanta, me enteró de que iba a ser trasladado hacia Florida. Y ese era en principio el destino que mi esposa y yo teníamos previsto. Y le dijimos así con un mensaje todo encorbatado, todo elocuente. Yo no sé si se entendía.
de tan bien elaborado que lo escribí, pero claro que entendió, es una persona muy premiada, el señor director de Noticias Univisión Orlando, que estábamos disponibles también para la cadena en Florida, donde era nuestro destino inicial. Me agradeció que le dijera, que le diera el dato, que le suministrara la información y pues que posiblemente lo tomaría en cuenta y luego nos puso a elegir. Nos puso a elegir un privilegio para mí entre Tampa y Orlando, y mi esposa y yo dijimos a una que Orlando. Orlando, aquí de hecho, un amigo de infancia de mi sector donde crecí, eh, amigo y compañero de labores eclesiales, estaba en Kissimmee, que es, digamos que en el sur de Orlando. Y pues me parecía viable, nos parecía interesante llegar a donde estaba mi amigo personal hace un tiempo ya. Y la esposa de mi amigo que tiene una familia inmensísima, grandísima. Entonces eso nos iba a conectar con la comunidad dominicana rápidamente y pues ajustamos nuestras velas para que el favor de los vientos nos trasladara hasta aquí y aquí estamos, desde enero 2022. ¿Qué es aquello que más extraña de República Dominicana? No a nivel profesional, sino en general. Bueno, a mis amigos que están allí, mis amigos, por supuesto mi madre está allí, aún mi hermana, esos lazos, la familia, por supuesto la gente de la iglesia a la que asistía, eh, estar en la gente, con la gente con la que uno guarda mayor similitud, como he emigrado más de una vez. Digamos que esta es mi tercera emigración, porque de Puerto Rico, luego de que estuve establecido allí, vine hacia acá. Eh, ya no me asusta, pues, tratar con gente muy distinta a mí, totalmente normal. De hecho, fui en España, era muy atrevido también a la hora de acercarme a la gente, pero eso de estar con la gente con más similitud, eso por supuesto que se echa de menos, pero gracias al internet y que la comunicación es tan buena ahora, hay tantos medios para comunicarse, para mantenerse enterado, los videos están ahí, todo se cuelga, todo se publica, todo se promueve, es como estar allá de alguna manera virtual, estamos cerca, el clima es distinto, pero se parece más que según me dicen que cualquier otro lugar en Estados Unidos, el clima de la Florida, en donde estamos. Entonces, no me siento tan lejos, la verdad. Echo de menos a mi gente, en mi tierra, ¿verdad? Pero no me siento tan lejos, la verdad. Y un mensaje para aquellos dominicanos que han decidido emigrar y que no ven salida, aquellos que ven imposibles sueños como lo es el trabajar para estas grandes empresas, como es el caso de Univision, muy consumida por nosotros, además a pesar de la distancia. Un mensaje para aquellos que quisieran alguna vez emigrar y conseguir esa clase de sueños que en nuestro país quizás no sería posible. Mira, en nuestro país hay oportunidades para emigrar. Este tema del proyecto de becas internacionales tiene muchísimo tiempo funcionando. Ya antes de que yo lo hiciera, lo hicieron otros que yo encontré en España. Y de mucho tiempo más atrás, hay gente que ha emigrado por estudios. Hay becas no solamente que las ofrece el Estado, sino también las ofrecen universidades extranjeras para estar allí por intercambios culturales. Ese es un camino. Yo pienso que nosotros, mira, República Dominicana es una marca, lo voy a decir ahora tratando de no ser inmodesto entre dominicanos. República Dominicana es una marca, las cosas que nos distinguen a nosotros son atractivas para mucha gente. Nosotros exportamos y también servimos con nuestros recursos naturales, con nuestros atractivos turísticos. Y eso hace de República Dominicana una marca que está bien ilustrada por mucho tiempo en el centro del Caribe. Y la gente tiene una imagen nuestra. Hay una zona por ahí del país que a veces es tan famosa como el país, pero hace que se nos brinde un reconocimiento. Tú vienes de aquel sitio que tiene tales condiciones. Somos muy cercanos, somos muy hospitalarios, somos muy alegres. Esa es la imagen que se tiene de nosotros y es tal cual.
Y luego el deporte, nosotros tenemos estrellas en un deporte que es de fama mundial, que se celebra un torneo mundial. Entonces no tenemos por qué estar cabizbajos nunca en ningún lugar nosotros. No tenemos que avergonzarnos de nada, no tenemos que tener bajo autoestima, ni sentirnos menospreciados, ni aceptar la discriminación de nadie por ninguna circunstancia, ni prestar atención a eso. Yo pienso que estar seguro de quiénes somos, de la riqueza del lugar donde venimos, de lo mucho que podemos aportar con nuestra esencia y con nuestra experiencia y con nuestra buena actitud y con nuestra laboriosidad y con nuestra pujanza y con nuestra nobleza y hospitalidad, nuestro trato fraterno, nuestra alegría, nuestra ingenuidad a veces, nuestro calor humano, con todo eso, el dominicano es un recurso valiosísimo, valiosísimo. Yo trabajo más que lo que había trabajado en mi vida, hoy por hoy, en términos del trabajo que realizo periodístico. No había trabajado el periodismo que trabajo ahora tan duramente. Yo pienso que toda esa fuerza y esas virtudes, en ello tenemos que pensar para pujar fuerte hacia adelante, sin mirar para los lados los obstáculos, sino para tender la mano de cuando en vez y punto. Agarrados de nuestra fe, somos gente creyente, que tenemos y confiamos en la esperanza de un mejor porvenir. O sea, es tanta gente la que lo ha hecho, y usted que lo sueña, que lo aspira también puede. Mire bien cuáles son sus fortalezas, sus mejores aptitudes, prepárese, refínelas y eche para adelante con todo lo bueno que tenemos los dominicanos, con todo lo bueno. El dominicano con todo lo que te he mencionado, que me voy haciendo consciente de ello todavía más y más con el paso del tiempo. Nosotros tenemos condiciones de liderazgo, las tenemos. No todo el mundo las tiene, por supuesto, pero es mucha expectativa la que se tiene de una persona de nuestro país donde estamos. Es mucha expectativa. Quieren que tú seas el que más ría, el que más cuentos haga, el más alegre. Entonces te supone que tienes un ángel. Ya está presupuesto que tienes un ángel, que tienes un carisma. Qué interesante. Y cuando yo no quiero hacer ningún chiste. Entonces, o cuando estamos callados. Sí, se presupone que tú tienes un ángel, que tienes carisma, que eres caribeño y que bueno, que el merengue, muy bien, que las ocurrencias, bueno, hay gente que es un poquito más formal, pero todo eso crea una expectativa y pone los ojos en nosotros. Entonces nos confiere en algún momento condiciones de liderazgo, que la gente que no lo ha visto así, que se entere, que es así. Y bueno, siempre con humildad, porque a veces somos un poquito creídos, tenemos tantas cosas buenas. Cuidado con el creimiento del Caribe, que el isleño a veces cree que como está aislado ahí en su islita, es el que más se las sabe en el mundo. Bueno, tampoco así, pero hay muchas cosas buenas que tenemos, evidentemente, y gracias a Dios por ello. Amén. Gracias también a ti. Gracias primero a Dios por la oportunidad de conversar y gracias también a ti por recibirnos, por contarnos tu historia y sobre todo por ser motivo de orgullo dominicano, además de inspiración para nosotros, los profesionales de la comunicación que soñamos algún día ser parte de algún medio de ese calibre, pero también por ser inspiración para todos esos dominicanos que cada día se levantan y tratan de poner en alto nuestra bandera, tratan de decir con orgullo, soy dominicano y estoy aquí para ayudarlos además a crecer a ustedes, a un país que en tu caso te ha acogido de la manera en que ya nos cuentas, de que ha sido muy favorable. Gracias, Edwin. No sé si algo más que quieras agregar antes de... Gracias a ti por tomarme en cuenta nuevamente, por el uso que tendrá esta entrevista en tu trabajo especial que estás elaborando, en tu proyecto especial, en tu emprendimiento. Gracias por compartir mi historia con la gente que va a terminar viéndola y estamos para servirte por aquí. Yo sé que los éxitos seguirán pues favoreciendo tu vida, sigue en esas y bueno, qué bueno que nos encontramos en el camino nuevamente en este intercambio de preguntas, respuestas, pero que ha sido una conversación muy amena.
Así es. A ti que nos escuchas, gracias. Gracias por darle ese voto de confianza a En el mismo trayecto del sol y te esperamos en un próximo episodio. ¿Quieres conocer más de estos dominicanos que brillan fuera de Quisqueya? Puedes encontrar En el mismo trayecto del sol en todas las plataformas de audio. Y si quieres más contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. También estamos en Instagram y TikTok como @dominicanosquebrillan. Tú o algún amigo pueden ser parte del próximo episodio. Postula a un dominicano que brilla fuera de Quisqueya escribiéndonos a dominicanosquebrillan@gmail.com.